En este video vamos a ver el algoritmo de búsqueda lineal, que es el primer algoritmo dentro de la unidad 2, que son métodos de búsqueda en estructuras de datos lineales. El presente algoritmo se encarga de comparar cada elemento de un arreglo con una llave a buscar hasta que encontremos esa llave o hayamos recorrido todo el arreglo sin encontrar la misma. Si la llave es encontrada, vamos a devolver la posición en donde se encontró dicha llave dentro del arreglo. Y si la llave no es encontrada, devolveremos un valor de -1. A este algoritmo de búsqueda lineal también se le conoce como algoritmo de búsqueda secuencial. Aquí tenemos el diagrama de flujo y pseudocódigo correspondiente al dicho algoritmo y tomaremos de referencia el pseudocódigo para ir dando ejemplos de cómo se ejecuta y cómo trabaja el algoritmo. Aquí es el primer ejemplo en donde tenemos una llave, que es el número 2 a buscar en el arreglo, que es el arreglo A, que contiene los elementos 5, 8, 7, 2, 3 y 9 en números enteros, y el tamaño del arreglo es de 6 elementos. Cabe destacar que este algoritmo necesita estos tres argumentos, que es la llave a buscar, el arreglo donde buscar la llave y el tamaño del arreglo. Lo primero que tenemos es la asignación de nuestro índice, que es la variable i de tipo entero, en la primera ubicación del arreglo, que es la dirección 0 de nuestro arreglo A. Pasamos a la ejecución de nuestro ciclo while, verificando si el contenido o el valor, mejor dicho, de la variable i de nuestro índice, que en este momento vale 0, es menor al tamaño del arreglo, que es 6. En este caso, eso es verdadero. Entramos al ciclo while y dentro del ciclo while verificamos la condición del if, el cual nos dice que si el contenido del arreglo en la posición i, que es decir, en la posición A0, la cual contiene el valor de un 5, equivale al valor de la llave, que es un 2. Es decir, 5 equivale a 2. Esto es falso. Por lo tanto, lo que hacemos es incrementar el valor del índice en una unidad. En este caso, pasamos de la ubicación 0 a la ubicación 1 del arreglo. Nuevamente, regresamos en la ejecución del ciclo while, verificando si la condición se cumple. En este caso, revisamos nuevamente si el valor de la variable i, que vale 1, es menor al tamaño del arreglo, que vale 6, lo cual es verdadero. Regresamos en la condición del if, en donde verificamos si el valor en la posición del arreglo determinada por el índice equivale a nuestra llave. Es decir, la posición del arreglo AI, o en este caso la A1, contiene el valor de 8. Verificamos si el valor de 8 equivale a un 2, lo cual nos da como resultado que eso es falso. Una vez que verificamos esta condición, nos dio falso. Incrementamos nuevamente el valor del índice de la variable i en una unidad. Ahora el índice pasó de la posición 1 a la posición 2. Pasamos nuevamente a verificar la condición del while, en donde identificamos que el valor del índice, que es la posición 2 del arreglo, el índice es la posición 2, el tamaño del arreglo, que es 6, 2 es menor que 6, esto es verdadero. Por lo tanto, entramos nuevamente a verificar la condición del if dentro del while. Si la posición del arreglo determinada por el índice, su contenido equivale al valor de la llave, es decir, la posición A2, que contiene un 7, ese 7 equivale a un 2, eso es falso. Por lo tanto, nuevamente incrementamos nuestro índice en una unidad, pasando de la ubicación 2 a la 3. Regresamos a nuestro ciclo while
verificamos la condición. En este caso, la posición del índice, que es el 3, es menor a la posición del arreglo, al tamaño del arreglo, que es un 6. Eso es verdadero. Y procedemos a revisar nuevamente el if que está dentro de nuestro while. En este caso, la posición A3 de, referenciada por el índice I contiene el valor de 2. Ese valor de 2 equivale al valor de la llave que estamos buscando, que también es un 2. Esto es verdadero. Por lo tanto, como esto es verdadero, en la condición del if, el algoritmo devuelve la posición actual en el arreglo donde ubicamos a la llave. En este caso, devolvemos la posición 3 del arreglo, que fue donde encontramos la llave 2. Y una vez que hayamos devuelto el valor de la llave, termina nuestro algoritmo. En este siguiente ejemplo, nuestro ejemplo 2, imaginemos que dentro del paso del ejemplo 1 en donde encontramos la llave, en la posición 3, imaginemos que la llave no estuvo allí. Es decir, imaginemos que tenemos otro valor diferente de 2 en la posición 3 del arreglo e imaginemos que en este paso tenemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos un 1 dentro del arreglo en la posición 3 y seguimos buscando la llave 2. Si hacemos este cambio, ahora diríamos que el valor de 1 en la posición 3 del arreglo no equivale al 2, que pues es la llave que estamos buscando, por lo tanto 1 no equivale a 2 y eso sería falso. Lo que estamos planteando en este momento es de que en el ejemplo 1, si no estuviera la llave directamente en el arreglo, pues nos daría falso. Y continuando la revisión, incrementaríamos nuestro índice de la posición 3 a la posición 4, verificamos en el ciclo while la condición, eh, el valor de 4, el nuevo índice, es menor al tamaño del arreglo que es 6, eso es verdadero. Por lo tanto, revisamos nuevamente la condición del if. Si el valor que está en la posición 4 del arreglo A, que es un 3, equivale a un 2, esto es falso. Por lo tanto, necesitamos incrementar nuevamente nuestro índice en el arreglo. Llegamos a la posición 5, incrementando en 1 la posición. Y volvemos a nuestro ciclo while. La posición del índice, que es la posición 5, es menor al tamaño del arreglo, que es 6. Eso es verdadero. Ingresamos nuevamente dentro del while a la ejecución del if, verificamos la condición. Eh, el valor que está actualmente en la posición 5 del arreglo, que es la A5, el cual es un 9, equivale a la llave que es un 2. Eso es falso. Por lo tanto, incrementamos nuevamente el valor del índice en nuestro arreglo y una vez que hacemos este incremento pasamos de la posición 5 a una posición 6, en donde de forma gráfica en este ejemplo podemos ver que ya superamos el tamaño del arreglo y ya no tendríamos que revisar porque no habríamos encontrado la llave. Si revisamos en nuestro ciclo while, ahora el índice que vale 6, revisamos si es menor al tamaño del arreglo. 6 no es menor que 6, por lo tanto esto es falso. Y en este caso devolveríamos un -1 indicando que la llave no se encontró en el arreglo. Y con esto termina la ejecución de nuestro algoritmo. Con estos dos ejemplos podemos ver cómo es que en este algoritmo la búsqueda lineal o secuencial que se realiza en todo el arreglo es desde el principio del arreglo e ir incrementando en posiciones del arreglo para ir revisando si la llave se encuentra en alguna de esas posiciones. Si se encuentra en alguna de las posiciones del arreglo, se devuelve dicha posición. Y si terminamos de revisar todo el arreglo y no se encontró la llave en dicho arreglo, devolvemos el valor de -1.